ventilación, ¿ya? Y neumotórax atención. Ya, neumotórax atención, ya como ya hemos visto, no es una emergencia hemodinámica, ¿no? Avánzalo, por favor, avánzalo. Avánzalo, es un poquito de fisiología, avánzalo eso, lo pasaremos un poco, avánzalo un poco, eso ya. El neumotórax ya sabemos, ¿no? Todo esto acá ya lo hemos hablado ahorita, lo hemos explicado, creo que está claro, ¿ya? Y el mecanismo no es abierto, cerrado, ¿no? Simple o cerrado, simple, y la tensión, ¿no? Y la tensión que acá causas puede tener igual los traumatismos en primer lugar, ¿no? Colocación de catéteres venosos centrales, ¿no? Algún procedimiento, como hemos visto acá, ¿no? Una toracocentesis, maniobras también de reanimación cardiopulmonar pueden llevar a neumotórax porque pueden fracturar costillas, ¿no? La ventilación mecánica también es una causa de neumotórax, el barotrauma, ¿no? Que me imagino ustedes han escuchado alguna oportunidad, también te lleva a casos de neumotórax, que te puede ser también atención, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿No? ¿Y cuál es el mecanismo de fisiopatológico que funciona acá como una válvula unidireccional, ¿no? O sea, hay salida del aire a la cavidad pleural, o sea, sale el aire de algún lado, pero ya no tiene cómo salir, no tiene cómo drenarse, no tiene cómo evacuar. Eso va aumentando y el aire aumenta la presión, ¿no? Se podría decir dentro de la cavidad pleural, avánzalo por favor, ¿no? Y el pulmón se va a colapsar, ¿no? Y las estructuras mediastinales van a comenzar a desplazarse. Hay disminución de retorno venoso, disminución de gasto cardíaco, compromiso hemodinámico, ¿no? Hipercapnia, debe ser acidosis respiratoria, hipoxemia, ¿no? Y todo esto, una alteración en la ventilación, y posteriormente llega a haber un arresto cardíaco o un paro cardíaco, ¿no? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la clínica? Ya hemos visto dolor torácico, disnea, taquicardia, hipotensión. La tráquea se desvía hacia el lado sano, ¿no? O sea, el lado enfermo desplaza todo hacia el otro lado. Hay ausencia de murmullo vesicular, ingurgitación yugular, cianosis en forma tardía, ¿no? Avánzalo. Acá, la exploración física, básicamente la percusión, ¿qué cosa va a haber? Una hipersonoridad, un timpanismo extremo, y no va a haber murmullo vesicular, ¿ya? Avánzalo. Estudio de laboratorio, bueno, puede ser una gasometría, va a haber hipoxemia, hipercapnia, eso básicamente se puede hacer, no sé, que te permite el tiempo, ¿no? Avánzalo, pero generalmente tiene que ser rápidamente, ¿no? Pues se puede hacer una radiografía de tórax, se puede hacer también una ecografía para ver el aire. Una ecografía es más rápido, ¿no? Porque la radiografía de tórax hay que llevarlo todavía al centro de rayos X y eso demora un poco más, ¿no? En cambio, una ecografía, y rápidamente, ahí, mira, sí hay aire. Ya, y el paciente está con toda la clínica, ¿sabes qué? Esto es una neumotórax atención. Inmediatamente, una agujita y resolvemos el problema. Avánzalo. Todo lo que pensé, su compañero está bien, pero lo avanzo un poco rápido porque ya es algo que ya hemos visto, ¿no? Entonces acá, retrocede un poco. La placa, ¿no? Vean acá, este es el muñón pulmonar, ¿no? El muñón pulmonar y todo esto es aire, ¿no? Acá no se ve, bueno, más o menos un poquito de desviación de mediastino, de tráquea hacia el otro lado, ¿no? Si tuviera más, pero sí un poquito el corazón que está desplazándose un poco hacia la parte izquierda, ¿ya? Avánzalo. Y el diafragma sí se ve plano, ¿no? El diafragma generalmente se ve plano. Avánzalo, por favor. ¿No? Entonces, el tratamiento, que es lo que quiero más o menos que fijen, es un tratamiento muy sencillo, muy rápido, se conoce como descompresión torácica con aguja, ¿ya? Básicamente se produce, miren, a veces ni siquiera se coloca anestesia, ¿eh? Chicos, eso yo les digo, yo casi la mayoría de veces lo hago sin anestesia, ¿no? Porque más me voy a demorar cargando la anestesia. Si ya tengo mi sospecha y veo acá, rápidamente un poquito de alcohol, y una aguja, directo, de frente, como ven acá, ¿ya? Una agujita cualquiera, la que tengan, ¿no? Si es una aguja gruesa, mejor, ¿no? Pero si no tienen una aguja 20, 21, la que sea, inmediatamente, ¿no? En el segundo espacio intercostal, siempre por encima de tocan su costilla, introducen su agujita. Les aseguro que al momento de salir el aire, todo lo que están viendo en el monitor, por ejemplo, que están monitorizados, que está hipotenso, que está taquicárdico, ¿no? O sea, que está mal, inmediatamente todo se va a componer al momento, ¿ya? Entonces, el manejo, vuelvo a reiterar, ya estoy repitiendo varias veces, el manejo de la neumotórax atención es descompresión torácica con aguja, ¿ya? Avánzalo, por favor. Y luego, después de la compresión torácica con aguja, sí colocar nuestro dren pleural, eso sí, ¿ya? Acá, por ejemplo, mire, acá drenaje, como le digo, primero es la descompresión torácica con aguja. Es el tratamiento que va a salvarle la vida al paciente. Y después colocas ya tu drencito. Puede ser en el segundo o tercer espacio intercostal, si gustan, o en el quinto espacio. Actualmente el ATLS dice que todo debe ser en el quinto espacio, ¿ya? Y hasta neumotórax, ¿no?
Yo también les aconsejo que mientras, si es que van a iniciar todavía, ¿no? En esto, al inicio, porque colocar en el segundo espacio intercostal es un poquito más complicado. Tienes que calcular bien cuánto va a entrar de dren y todo, ¿no? En cambio, en el quinto no tienes pierde, ¿no? Colocas ahí y tienes buen cabo para poder introducir tu dren pleural, así que generalmente no va a haber mayor inconveniente, ¿ya? Entonces, drenaje torácico, descompresión torácica con aguja y luego colocación de dren pleural, como ya les he enseñado en la clase anterior, ¿ya? Avánzalo. Conectado siempre a un frasco con sello de agua, ¿no? El taponamiento cardíaco, que se ve lo que hemos estado hablando, ya saben que es cuando comienza a haber aumento, ¿no? Aumento de la presión en la cavidad pericárdica por un líquido que se va instaurando en forma relativamente rápida. Puede ser sangre, puede ser por un trauma, un hemopericardio, puede ser un derrame pleural X de cualquier causa, una causa inflamatoria, una causa infecciosa, ¿no? Una causa neoplásica también. Hace 2 días, no, perdón, la semana pasada, hace 4 o 5 días, tuve que hacer una ventana pericárdica en el hospital a una paciente que tenía un hemopericardio, no hemopericardio, un derrame pericárdico, ya sanguinolento, que probablemente sea un cáncer, le he mandado a estudiar, vamos a ver qué salen los estudios, que ya le estaba provocando signos de taponamiento cardíaco, ¿ya? Avánzalo, por favor. Entonces se acumula el líquido, aumenta la presión, acá están todas las causas que hemos visto, lo que he mencionado algunas y algunas más, ya lo van a revisar, avánzalo, por favor. No, la clínica, sí, acá generalmente va a haber taquicardia, va a haber saturación, palidez, puede haber hipotensión. Acá el signo del pulso paradójico, el signo de Kussmaul, que ustedes también ya lo conocen, la ingurgitación yugular, generalmente, ¿no? La apnea pletórica, ¿no? Todos los signos que uno puede inmediatamente hacer sospechar que hay un taponamiento cardíaco. Avánzalo, por favor. ¿No? Y el diagnóstico, ¿no? Básicamente, con el cuadro clínico puede haber una radiografía de tórax. Generalmente podemos ver acá que hay un ensanchamiento del mediastino, un agrandamiento de la silueta cardíaca. El electrocardiograma, generalmente nuestras ondas se van a disminuir en su amplitud, ¿no? El complejo sobre todo QRS, pero generalmente la prueba diagnóstica de elección es el ecocardiograma, ¿no? Generalmente un ecocardiograma bien realizado, miren, acá por ejemplo, miren en este esquema. A ver, ayúdame con tu cursor, por favor, Lisbeth. Eso en el ecocardiograma, ya, esas son las cavidades cardíacas, eso es el derrame pericárdico, ya, y generalmente lo que tenemos que ver es que hay un colapso de las cavidades, sobre todo las derechas, ya, ahí ve ventrículo derecho, aurícula, miren, aquí donde están las flechitas abajo, eso muestra el colapso, ¿no? De la aurícula derecha. Eso es un signo prácticamente inequívoco, un signo diagnóstico de taponamiento cardíaco. Entonces, ese paciente tiene que ser resuelto rápidamente. Tenemos que hacer o una pericardiocentesis o una ventana pericárdica lo más rápido posible. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente hay que mandar siempre a estudiar el líquido pericárdico, ¿no? Cuando nos saca. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Igualmente acá, diagnóstico diferencial. Bueno, ya estamos viendo son diagnósticos diferenciales. ¿Ya? Avánzalo. Avánzalo. El tratamiento, como les digo, pericardiocentesis, ¿no? La pericardiocentesis, ya les expliqué más o menos dónde es la punción, pericardiocentesis, ¿no? Generalmente uno entra por el ángulo sifoesternal, ¿no? Izquierdo, ¿no? Con la costilla o reborde dirigido hacia el hombro izquierdo para poder abordar, ¿no? La cavidad pericárdica, ¿no? Generalmente, les vuelvo a repetir, preferentemente hacer con guía ecográfica, ¿ya? Preferentemente siempre hacer con guía ecográfica, ¿ya? Generalmente la pericardiocentesis, como dice acá, muy bien, como mencionaron en su posición, es una medida de urgencia y salvadora, para rápidamente descomprimir y que el paciente no nos haga un paro cardíaco. Y si hay un trauma o hay una sospecha de que hay una lesión que tenemos que tratar, ya podemos someter al paciente a una ventana pericárdica, ¿no? La ventana pericárdica, ¿no? Se hace, acá muestra en tu cursor, con tu cursor, por favor, Lisbeth, en la gráfica que está. ¿Tu cursor dónde está? Ahí, más abajo. ¿Dónde está el tórax? Con las líneas punteadas. No, las líneas punteadas. Arriba. Están las líneas punteadas. Eso, ya. Esa es la incisión que uno hace cuando uno hace una ventana pericárdica. Hace una incisión mediana, supra e infrasifoidea, ¿ya? Para poder abordar justamente por vía infrasifoidea, ¿no? Generalmente a veces hay que sacar el sifoide, ¿no? Por vía infrasifoidea llegar, ¿no? Obviamente abres la fascia, todo, y llegas hacia el pericardio, ¿ya? Identificas el pericardio y abres el pericardio, ¿ya? Abres el pericardio,
lo drenas, ¿no? Generalmente se hace una ventana pericárdica, o sea, se acerca un pequeñito de pericardio, ¿no? Se deja un agujerito y se mete el aspirador y se drena todo. Y después se deja un dren, ¿no? Siempre hay que dejar un dren, ¿no? Un dren pericárdico. Los que me han pasado visita conmigo, no sé, creo que el viernes, han podido ver, creo, ¿no? A la señora que hemos, ayer también, ¿no? Ayer también los chicos que me han acompañado han podido ver al paciente que hemos hecho la ventana pericárdica, que tiene todavía su dren pericárdico, probablemente ya mañana le estemos retirando porque ya drenó casi todo, ¿ya? Entonces, esa es como la forma de cómo realizar una ventana pericárdica, ¿ya? Avánzalo, por favor. La pericardiocentesis, bueno, todas las indicaciones que hemos visto, derrame pericárdico, tamponamiento cardíaco, por trauma, por derrame crónico, pericarditis purulenta, pericarditis tuberculosa, pericarditis urémica, igualmente se tiene indicación de lo que sería una pericardiocentesis. Contraindicaciones, bueno, generalmente cuando hay disección de aorta, porque si no el paciente se termina desangrando, cuando hay una coagulopatía, cuando el paciente está anticoagulado, o trombocitopenia, ya hemos visto también siempre, la coagulación es importante para poder siempre realizar un procedimiento, ¿no? Acá ponen menos de 50.000 como tope, yo lo podría ir un poquito más alto, generalmente nosotros lo manejamos con 80.000 plaquetas como máximo. Si hay menos de 80.000 plaquetas, preferentemente transfundir al paciente para no tener una complicación hemorrágica, ¿ya? Y las complicaciones que puede haber punción de ventrículo aurícula, como ya les he explicado, puede haber arritmias, un hemopericardio punzando parte del pericardio mismo, el mismo corazón, perforación, punción de arteria coronaria, puede haber, por eso siempre hacer la pericardiocentesis con eco guiado. Avanza, sí está bien. Avanzo, siempre con eco guiada, ¿ya? Siempre, ¿ya? Y acá, ¿cómo se conecta? Miren, acá se prepara el paciente, punzamos al paciente y luego a través ponemos un catéter por dentro de la aguja para dejarlo ahí y que todo drene hacia afuera, obviamente, ¿ya? Avánzalo. Eso sería una pericardiocentesis. Ya, la otra emergencia que como ya mencionaba, es la rotura de aorta, ¿no? Generalmente de rotura en una aorta sana o una aorta aneurismática, ¿no? Un aneurisma de aorta roto es una emergencia también quirúrgica. Tiene que ser resuelto generalmente siempre quirúrgicamente, ¿ya? Y es de alta mortalidad, ¿no? Por eso cuando uno tiene un aneurisma, cuando veamos el tema de aneurisma, cuando uno empieza con un aneurisma de aorta, generalmente hay que indicar la cirugía, y ya tiene indicación quirúrgica, la cirugía electiva. Hay que evitar que ese aneurisma se rompa. Porque cuando se rompe es una mortalidad terrible, como están viendo acá, mire, de 40 hasta 100%. No puede haber, porque es un grande vaso, es el mayor vaso, pues, del organismo, sabemos, obviamente, ¿no? Y si tiene una ruptura libre, ¿no? De aorta, prácticamente ya la mortalidad es 100%. ¿No? Son los que se rompen hacia atrás, porque la columna lo contiene, ¿no? Estos son los que pueden llegar a veces a ser operados y que en algunos casos pueden sobrevivir, ¿ya? Entonces, acá está la ruptura de aneurisma de aorta, una dilución de la pared aórtica que conduce a salida, obviamente, de sangre fuera del vaso y lleva a un shock hipovolémico, ¿no? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ya, bueno, acá hay fisiopatología y sobre todo acá, cómo diagnosticamos y cómo lo tratamos, ¿ya? Fisiopatología, eso ya lo van a ver ustedes, por favor. Avánzalo. Ya, pruebas diagnósticas, básicamente, la ecografía, siempre exámenes de imágenes. Para aneurisma de aorta, el primer examen que nos ayuda es la ecografía, ¿no? La ecografía abdominal generalmente nos detecta el aneurisma, ¿no? De aorta, ¿ok? ¿No? Pero cuando uno tiene un aneurisma de aorta, sobre todo con signos de ruptura, tiene que hacer sí o sí una tomografía. Ya, mencióname con tu cursor acá donde dice TAC, ¿no? Tiene que hacer una tomografía con contraste, ¿ya? Para poder evaluar, ¿no? Las características del aneurisma de aorta, diámetro, cuello, ¿no? Dónde está la ruptura, ¿no? Y sobre todo para decidir si va a ser si puede hacer un tratamiento endovascular, ¿no? O un tratamiento abierto, ¿no? Eso también nos ayuda a definir, ¿no? Entonces, acá justamente como dice, ¿no? La TAC, la tomografía abdominopélvica, con contraste, o sea, se llama un angiotem, nos ayuda a diagnosticar, a confirmar el aneurisma, a confirmar la ruptura, y nos ayuda también a ver cuál va a ser nuestro paso de tratamiento, si va a ser una cirugía endovascular o va a ser una cirugía abierta, ¿ya? Entonces, generalmente, ¿no? La clínica clásica de un aneurisma roto es dolor abdominal, ¿no? O lumbar, una masa pulsátil y shock, ¿no? O hipotensión que te lleva al shock. Es la triada clásica de un aneurisma roto. Cuando tenemos un aneurisma
que sin hipotensión puede ser un aneurisma que está en vías de romperse, o sea, un aneurisma que está complicando, pero que no está roto porque no estamos llegando a una hipotensión. Generalmente para uno ya alta sospecha de aneurisma roto tiene que haber una hipotensión de por medio. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Siempre hay que monitorizar signos vitales, ¿no? Manejar la hipotensión, transfundir líquidos endovenosos para conseguir presión arterial, pasar sangre, que se requiere, obviamente, ¿no? Todo el manejo perioperatorio, como han visto acá, todas las pruebas de laboratorio que se tienen que hacer, ¿no? Se tiene que tener, obviamente, siempre un cirujano vascular, tener los materiales, los injertos, si que va a ser cirugía abierta, los injertos, o si va a ser cirugía endovascular, tener pues las endoprótesis, ¿no? Siempre tenemos que tener, manejar el dolor, manejar la presión arterial, también bien, no excederse en mucha presión arterial, ¿no? Porque puede contribuir a que se siga rompiendo más el aneurisma. Muchas veces los pacientes tienen que ir a UCI, ¿no? Generalmente el objetivo de presión es acá, ¿no? Entre 70 y 90 de media, ¿ya? Generalmente es el objetivo que tenemos que tener. ¿Ya? Avánzalo, por favor. ¿No? Igual, acá en quirófano, decidir, ¿no? Si es cirugía abierta o cirugía endovascular, ¿no? Básicamente eso tenemos que definir. Generalmente la cirugía endovascular tiene mucho menos riesgo de morbimortalidad. No es una cirugía que podemos, y sobre todo en pacientes que tienen alto riesgo quirúrgico, altas comorbilidades, podemos hacer. Pero tenemos que tener en cuenta que no en todo lugar, por ejemplo, acá en el Perú, lastimosamente, no en todo lugar hay cirugía endovascular a la mano. Por ejemplo, acá en Cusco, nosotros estamos haciendo cirugía endovascular para casos de aneurisma, pero casos de aneurismas programados. Si yo tuviera una emergencia de un aneurisma roto, tendría que entrar con cirugía abierta, porque no tengo, ¿no? Material ni tengo equipo endovascular a la mano, ¿no? En cambio, hay lugares en los que hacen realidades, por ejemplo, tipo Estados Unidos, Europa, donde todos los hospitales grandes tienen, pues, centros endovasculares, ¿no? Entonces, ahí, básicamente, solamente es decidir qué tipo de cirugía realizar, ¿ya? Pero sí, es una alternativa, y cuando hablemos de aneurisma de aorta, vamos a hablar bastante de lo que sería la cirugía endovascular. Yo les voy a explicar y les voy a mostrar incluso casos que hemos operado acá, ¿no? Que tenemos, pero como digo, no es para cirugías de emergencia, son cirugías selectivas. No, cirugías de emergencia, si se me presenta ahorita, caballero, tendría que entrar a hacer una cirugía abierta. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Avánzalo. Ok, anestesia, bueno, avanzale un poquito más acá, ¿no? Acá, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? El balón, claro, puede haber un balón de oclusión o clampaje aórtico, ¿no? Siempre cuando uno va a una cirugía abierta, tiene que explorar la cavidad retroperitoneal. Generalmente vía transperitoneal, las vísceras se ponen a un costado, se va uno atrás, abre retroperitoneo y abre ahí la aorta, ¿no? Explora la aorta, clampa, tienes que clampar siempre. Inmediatamente, clampar hacia la proximal y distal de la ruptura. Y después de ahí ver qué cosa vas a hacer, ¿no? Si vas a poner un injerto, si vas a solamente reparar. No solamente se repara, ¿ya? Falso. Un aneurisma nunca lo puedes hacer una sutura, nunca se puede hacer una sutura primaria, nunca. O sea, no es que tenga el aneurisma que sea roto, lo suturo, lo cierro, no. Siempre hay que cambiar toda esa zona. ¿Y cómo se cambia? Con un injerto, ¿no? Un injerto que se sutura, ¿no? O una endoprótesis que al final es un injerto, ¿no? Eso es lo que es un endoinjerto, ¿no? Que va por dentro. Tiene que reemplazar, porque un tejido aneurismático, aórtico, es un tejido enfermo, ¿no? Y eso inmediatamente, nuevamente puede volver a sangrar en cualquier momento. Por eso es que tenemos que hacer siempre una reparación de toda esa zona, excluir el aneurisma, sea con un injerto o sea con una endoprótesis. ¿Ya? Avánzalo, por favor. El balón de oclusión aórtica, si ingresamos por la arteria femoral, llegamos hasta la zona, inflamos el balón y nos va a tapar el sangrado, es un poquito más fácil de poder, ¿no? De poder resolverlo, ¿no? O incluso, cuando el paciente está muy inestable, está chocado, pero me vuelvo a repetir, esto está muy bien, está perfecto lo que sus compañeros han traído, pero lastimosamente en nuestra realidad peruana no se cuenta con esto en todos los centros hospitalarios y grandes, ¿eh? Generalmente esto lo podemos encontrar básicamente en Lima, ¿no? Acá, yo no tengo acá en Cusco, ¿no? En Arequipa creo que tampoco, ¿no? Que son las ciudades más grandes, ¿no? Trujillo, no, tampoco creo que solamente en Lima, ¿no? Ojalá que con el paso del tiempo, pues, podamos contar con todos esos materiales que nos ayudan, obviamente, a resolver, pues, problemas complejos como una rotura de aorta, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Acá un algoritmo, ya hemos visto acá, con un manejo preoperatorio, en quirófano, cómo se tiene que hacer, todo, ya, avánzalo, por favor. Esto ya tus compañeros lo explicaron bastante bien. ¿Ya? Acá avánzalo igualmente, ¿no? Y el EVAR que han visto acá, o el término que han visto del EVAR, ¿no? El EVAR es la colocación de una endoprótesis aórtica, ¿no? Generalmente uno tiene que tener medidas, ¿no? Medidas, hay que tener
buenas medidas para poder poner una endoprótesis para no tapar arterias importantes, ¿no? Sobre todo las renales, sobre todo las mesentéricas, ¿no? Tenemos que evitar, obviamente, tapar eso de acá, porque si no, obviamente vamos a provocar también resolvemos un problema, pero vamos a provocar otro problema, ¿no? Imagínense, tapamos las renales, vamos a llevar al paciente a insuficiencia renal. Si tapamos la mesentérica, un cuadro de isquemia mesentérica severa y que puede llevarte hasta la muerte del paciente, ¿no? Entonces, todo esto acá siempre y las endoprótesis, como digo, cuando hablamos de aneurisma vamos a hablar un poquito más, pero está muy bien lo que han hecho acá los algoritmos, ¿no? Las endoprótesis pueden ser bifurcadas, pueden ser de aorto monoiliaca, como están viendo ahí, todo dependerá del caso que tengamos, del estudio que hagamos para poder determinar qué prótesis usamos en cada caso. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Seguimos con otra emergencia que sería la tromboembolia arterial aguda. ¿Qué es la tromboembolia arterial aguda? Es una reducción o suspensión brusca, ¿no?, de la circulación en una parte del organismo, generalmente más en miembros inferiores, ¿no? O sea que una arteria se tapa súbitamente, ¿ya? Y acá viene y produce lo que se llama una isquemia aguda. En la gran mayoría de casos es provocado por émbolos, y la embolia arterial, más que nada en pacientes con fibrilación auricular. Y esto acá es una emergencia quirúrgica. O sea, la embolia arterial aguda es una emergencia quirúrgica. Tiene que ser resuelta idealmente, como mencionan acá, dentro de las primeras 6 horas, ¿ya? Hasta 12 horas podemos extender. Más allá, ya comienza a haber cambios irreversibles, lesiones irreversibles en el miembro y que nos pueden llevar, obviamente, a una amputación posterior. Ya yo he tenido casos tristes. Me acuerdo un paciente que me llamaron, no en mi hospital, sino en otro hospital, un hospital de Minsa, me llamaron hace años, un paciente de 28 años, ¿ya?, que había tenido una tromboembolia arterial aguda de 5 días de evolución. O sea, ¿cuántos son? 120 horas. Prácticamente ese chico ya no movía, o sea, la pierna estaba totalmente muerta. Ya no tenía sensibilidad, no tenía motilidad, no tenía casi reflejos, era una pierna pues con signos de neuropatía isquémica irreversible. Lastimosamente no tuve mayor cosa que indicar pues la amputación, ¿no? Ya no se podía, así yo lo revascularice, esa pierna ya estaba perdida. Por eso acá el tiempo es oro. Y acá vuelvo a repetir, les comencé un comentario cuando tuvimos las primeras clases, me parece, acá ustedes tienen que poder identificar, ¿no? Poder identificar, sospechar, ¿no? Y examinar, descartar o confirmar este tipo de lesiones. Generalmente este tipo de lesiones se presenta en pacientes jóvenes, ¿ya? Pacientes jóvenes con alguna arritmia cardíaca, la fibrilación auricular te lleva a una arritmia cardíaca, ¿no? Y que se presenta súbitamente el dolor, ¿ya? Anda avanzando a ver, y mira cómo se va tapando acá el dolor, y el cuadro clínico es súbito. El paciente dice, sí, doctor, ayer estaba bien normal, y súbitamente vino un dolor terrible, 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 y mi pie se puso frío, y no pude moverlo, ¿no? Dolor, frialdad, ¿no? Y limitación funcional súbitas, ¿no? En un paciente generalmente joven, ¿no? Con algún antecedente de alguna condición cardíaca, tipo fibrilación auricular, una arritmia, alta sospecha de una embolia arterial aguda. Avánzalo, por favor, Lisbeth, avánzalo. Avánzalo. ¿No? ¿Por qué? ¿Y por qué generalmente es una emergencia? Porque el paciente, como es un paciente joven, como tiene arterias sanas generalmente, ¿no? No tiene el tiempo de haber desarrollado colaterales, a diferencia de un paciente que tiene un cuadro crónico, que son pacientes ya de más edad, ¿no? De 50, 60 años para arriba. Un paciente crónico, generalmente el cuerpo le da el chance, ¿no? O sea, si mientras se van cerrando las arterias, da el chance de poder ir formando colaterales, ¿no? Y esas colaterales, al final, van a llegar a evitar, ¿no?, que haya una isquemia crítica. Aunque obviamente puede llegar a un momento que no es suficiente, pero ya hay que resolverlo de otra manera. Cuando lleguemos al tema de insuficiencia arterial periférica, ahí vamos a ver bypasses, cirugía también endovascular para, ¿no?, angioplastías y todo eso, ¿no? Pero esos pacientes crónicos, ¿no?, que todavía hay colaterales. En cambio, en estos pacientes que son agudos, no hay colaterales. El paciente nunca formó colaterales porque sus arterias estaban sanas. Entonces, la viabilidad del miembro se compromete muy, muy rápidamente, ¿ya? Por eso tiene que ser también resuelto lo más rápido posible, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá está la etiología, fisiopatología en embolia, en trombosis. La clínica, acá está, miren las 6P, ¿no? El dolor, la palidez, pulsos ausentes, parestesias, parálisis, ¿no? Y lo que es el frío, ¿no? Y generalmente, acá como mencionan, a partir de las 6 horas comienza a haber daño irreversible, sobre todo neurológico,
¿ya? Y muscular, pero más neurológico. Los nervios mueren y la persona ya no va a poder mover la pierna, ¿no? Se produce lo que se llama neuropatía isquémica irreversible, ¿ya? Eso está muy bien. También la clínica, avánzalo, por favor. El cuadro súbito, ya saben, el cuadro se inicia de forma súbita, avánzalo. Y acá hay que ver, efectivamente, esta clasificación es muy, muy importante, ¿no? Para poder ver en qué cuadro, en qué clasificación está el paciente. Señala el cuadro de arriba, por favor. Si es un paciente que va a tener un miembro viable, ¿no? Una amenaza, pues, pero leve, marginal, o un riesgo inminente de amputación, o algo irreversible. Lo que tenemos que evitar, obviamente, es llegar a lo que es irreversible. Lo que les decía, ¿no? A más horas, ¿no? ¿Qué cosa lleva? A una completa alteración sensitiva y motora. El paciente ya no mueve, el paciente ya no siente, ¿no? O sea, de lo que es el dolor terrible llega a la parestesia o a la anestesia. Y puede haber necrosis cutánea, puede haber lesiones isquémicas también irreversibles, pero sobre todo que el paciente ya no mueve su miembro. Eso es una lesión irreversible. Y eso prácticamente ya no se puede hacer nada, ¿no? Ahí solamente nos queda, si queda haber necrosis, amputar al paciente, ¿ya? Entonces lo que tenemos y esto es algo que se da en las horas. Esto avanza desde las primeras horas hasta horas y días, ¿no? Lo que tenemos que evitar es obviamente que avance en el tiempo. Resolverlo generalmente en estadios 1 y 2A. Es lo ideal para poder salvar ese miembro, ¿ya? Cuando uno examina estas extremidades, generalmente es una piel fría, una piel casi con frialdad cadavérica, ¿ya? Ustedes, mientras van palpando, pues tienen que siempre, por eso digo, examinen pacientes, palpen todo, temperaturas, pacientes arteriales, cuando tengamos la oportunidad, les voy a hacer palpar para ver la temperatura, ¿no? Que debe ser caliente, tibia, fría. Pero la frialdad en estos casos es una frialdad extrema, es una frialdad de verdad cadavérica. No sé si alguna vez ustedes han tocado un cadáver, ¿no? Pero cuando tocas un cadáver, pues es una frialdad, pero terrible, o sea, es una frialdad extrema, ¿no? Casi la temperatura ambiente, ¿no? Entonces, obviamente, si uno palpa eso, ¿no? Una piel pálida, buscas pulsos, no hay pulsos, generalmente es unilateral, ¿no? Entonces, en el otro lado sí va a haber pulso y en este lado afectado no va a haber pulsos, ¿no? Y si tenemos esto acá, ¿no? Anestesia, flictena, cianosis, rigidez muscular, gangrena, pues obviamente los signos son de peor pronóstico, ¿no? Y prácticamente este paciente va a acabar en una amputación. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Muy bien. El diagnóstico, básicamente el diagnóstico es clínico, ¿eh? El diagnóstico básicamente es clínico, ¿no? Puedes hacer un ecodoppler, ¿no? Puedes hacer un índice tobillo-brazo, bueno, al final lo más probable es que te salga que hay una disminución crítica, que sería menos de 0.4, ¿no? Puedes hacer un angioten también, a ver, avánzalo. Pero básicamente el diagnóstico es clínico, ¿ya? O sea, con la historia del paciente, factores de riesgo, fibrilación auricular, arritmias, paciente con pie frío, ¿no? Pie frío sin pulsos, ¿no? Que de dolor súbito, prácticamente lo que tendrías que identificar dónde está, a qué altura está para poder ir al tratamiento, ¿no? La gran mayoría son en el segmento femoropopliteo, ¿no? A nivel de músculo, ¿no? Entonces tú palpas, tiene por el paciente pulso femoral y no tiene pulso popliteo, ahí está la obstrucción, el coágulo está en esa zona. Y generalmente planeas hacer una cirugía de emergencia, porque también es una emergencia quirúrgica, y generalmente lo que hacemos nosotros es tromboembolectomía con catéter Fogarty, ¿ya? Acá miren, acá en fluxograma, de acuerdo a la clasificación, miren, clasificación 4 irreversible, amputación, ¿no? No queda otro. La 1 y la 2, generalmente exámenes de imágenes y someter a reperfusión, ¿no? 3 también, ¿no? Generalmente hasta 3 todavía podemos salvar el miembro, ¿no? 4 ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Avánzalo, por favor. Acá, como menciona, esto que está arriba es muy cierto. El tiempo es tejido, ¿ya? Así como el tiempo para infarto de miocardio, para DCB, ¿no? Que es cuando uno tiene y usted ya ha llevado cardio, y ha llevado también neurología, ¿no? Cuando tienes un infarto de miocardio, también lo vamos a ver en patología coronaria, tienes que hacer una trombólisis, tienes que o rescatar hacer una angioplastía, un stent, algo, dentro de las primeras 6 horas, ¿ya? Igualmente cuando tienes un DCB, una trombólisis, ¿no? O igualmente un stent cerebral o una angioplastía cerebral dentro de las primeras 3 horas, porque acuérdense que el tejido nervioso es mucho más sensible a la isquemia, ¿no? En este caso, la pierna como que nos da un poco más de tiempo, pero los nervios de la pierna es el problema. Por eso tiene que ser resuelto esto desde las primeras 6 horas para conseguir
un rescate importante del tejido, ¿no? Siempre acá el tiempo es tejido, es una frase que siempre se usa, ¿no? Cuando hablamos de infarto, de DCBs y rescate de miembros inferiores, porque es importantísimo el tiempo. Por eso hay que identificar bien, diagnosticar bien y tratar obviamente bien. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Acá sería en tratamiento, bueno, lo es un cirujano vascular. Se puede iniciar anticoagulación, heparinización sistémica, ¿ya? Con heparina en bolo, generalmente 60-80 unidades por kilo, que aproximadamente son 5.000 unidades en bolo, y luego se inicia una infusión aproximadamente a unos 12-14 unidades por kilo por hora, como estaba mencionando acá, ¿ya? Pero el tratamiento debe ser quirúrgico. Y el tratamiento de elección generalmente es la embolectomía con catéter Fogarty o balón Fogarty. El catéter Fogarty, a ver, avánzalo. Acá creo que, ajá, ese es el catéter Fogarty. Señálame ahí, por favor. Es un catéter que tiene un balón en el extremo. El balón obviamente entra desinflado, ¿ya? O sea, tiene un extremo donde se administra cloruro de sodio en un extremo y te infla el balón, ¿no? El catéter entra, ¿no? Por la arteria, ¿no? Llega hasta obviamente hasta la zona donde están los coágulos, inflas el balón y comienzas por efecto mecánico, por arrastre, comienzas a jalar todos los coágulos y comienzan a salir todos los coágulos por la zona donde se ha hecho tu incisión, ¿no? Esa es la tromboembolectomía con catéter Fogarty, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿Ok? Muy bien, entonces eso, ajá, eso, ahí están abriendo aquí la zona inguinal, como también nosotros lo hacemos generalmente. Miren cómo en el esquema de abajo, mira, abajo señala ahí con tu cursor, como lo mencionaron, como ven, el catéter Fogarty se infla y por arrastre lo jalas y sacas todos los coágulos. Una vez que has retirado todos los coágulos, vas a ver que comienza a venir sangre, ¿no? Comienza a venir un retorno, un flujo retrógrado adecuado, ¿no? También puede ser una embolectomía proximal, todo esto con clamo, obviamente la arteria tienes que disecarla, tienes que repararla, tienes que clamparla y hacer tu incisión. Se hace arteriotomía transversa, ¿ya? En Fogarty se hace una arteriotomía transversa, no longitudinal, porque para bypass sí se hace arteriotomía longitudinal, pero para Fogarty, para embolectomía, arteriotomía transversa, porque el momento de cerrar para no provocar una estenosis en la arteria, ¿ya? ¿Ok? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, acá la trombólisis también intraarterial se puede hacer, pero preferentemente hacer una trombolectomía porque la trombólisis no te va a permitir arrastrar los coágulos que ya se han formado, ¿ya? Embolectomía transcatéter también se puede, es muy parecido a lo de Fogarty, ¿no? Y la angioplastía, bueno, cuando es de origen trombótico, sí se puede hacer angioplastía, ¿no? En pacientes ya crónicos, con insuficiencia arterial crónica reagudizada. Pero en pacientes agudos, ¿no? Como por ejemplo un paciente joven que se hizo un émbolo que disparó, generalmente lo que tiene que se hace es embolectomía, ¿ya? Es distinto los procedimientos, ¿ya? Avánzalo, por favor. Y ese se coloca, bueno, eso hemos visto, ¿ya? ¿No? Se coloca un stent, vamos a ver también la parte de insuficiencia arterial. Trauma cardíaco, bueno, ya hemos visto, puede ser trauma penetrante, trauma cerrado, como estamos viendo, iatrogénico, como por ejemplo hacer una pericardiocentesis, puede hacer una punción, puede pasar, avánzalo. Trauma cardíaco cerrado, avánzalo por favor. Bueno, acá las causas que hemos visto hace un rato, ¿no? Acá básicamente para ver los tipos que hay y con las, bueno, cuando una ruptura cardíaca se puede ver en el ecocardiograma, igualmente lesión cardíaca, herniación cardíaca, como estamos viendo acá, ¿no? Un caso bastante severo, incluso hasta con motórax, ¿no? Provocada por que ha traspasado la sangre acá, ¿no? Lesión traumática de la aorta también ya hemos visto, ¿no? Con ahí extravasación de contraste. Son múltiples escenarios que nos llevan, obviamente, a resoluciones distintas de acuerdo a lo que tenemos, ¿no? Avánzalo, por favor. Avanzo clínicas, generalmente el trauma cardíaco puede causar con dolor torácico, puede haber alteraciones en el examen físico, como taquicardia, signo de Kuhn-Maul, frote pericárdico, la triada de Beck, ¿no? Triada de taponamiento cardíaco, que ya lo hemos hablado hace un rato, hipotensión, hipertensión yugular y ruidos cardíacos disminuidos, ¿ya? Avánzalo, más el pulso paradójico que también se produce. ¿Ya? El diagnóstico, básicamente, bueno, todo el desarrollo del ABCD, que ya lo conocemos, ¿ya? Avánzalo, por favor, cuando en caso de traumas, ¿no? Manejar todo esto y luego inspeccionar el corazón, ¿no? En el electrocardiograma puede haber alteraciones cuando hay un trauma cardíaco, generalmente puede haber alteraciones, sobre todo en el complejo QRS, ¿no? Puede haber todo esto de acá, ¿no? Fibrilación auricular, taquicardias, bloqueos de rama, ¿no? Si hay una alteración de alguna parte anatómica encargada del sistema eléctrico, ¿no? Y también inversiones, ¿no? O infradesniveles o supradesniveles del segmento ST, ¿no? Son hallazgos electrocardiográficos que nos sugieren una alta sospecha de un trauma cardíaco,
¿ya? Siempre el paciente hay que monitorizarlo continuamente con un ecocardiograma, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. ¿No? Acá en la radiografía de tórax, bueno, se puede detectar igualmente contusiones pulmonares, ensanchamientos mediastinales, ¿no? Fracturas igualmente, como ya hemos visto. Si avanza un poquito más. Acá esto es importante. Si no, ensanchamiento de mediastino, sí, efectivamente mayor de 8 centímetros, ¿no? Y cuando hay una depresión de bronquio mayor de 140 grados, tranquilamente de que hay una lesión, ¿no? Intrapericárdica, ¿ya? Avánzalo. Los marcadores, igual, acá las troponinas, ¿no? Que son marcadores, enzimas cardíacas que se pueden alterar, ¿no? Se alteran, se elevan cuando hay lesiones cardíacas, ¿no? Y acá están más o menos las horas de acuerdo al tipo de marcador que tenemos, ¿ya? Avánzalo, por favor. ¿No? El ECOFAST, que también les mencioné, es una ecografía rápida para ver si hay líquido libre en el pericardio. Acá, por ejemplo, ven ahí en la ecografía, miren cómo hay el líquido pericárdico en la cavidad pericárdica. Ayúdame con tu cursor, por favor. Bueno, ya. Y el ecocardiograma, ¿no? Que también nos puede diagnosticar algún tipo de lesiones, ¿ya? La tomografía igualmente, como ves acá, el aortograma también para poder ver lesiones de aorta, es con el aortograma, y acá, por ejemplo, miren acá, a ver si con tu cursor, por favor, al otro lado, ahí, y al otro lado, miren, ahí miren el contraste, como está mencionando acá, una lesión traumática de aorta, aparentemente un pseudoneurisma, ¿no? Provocado por un trauma de aorta, muy parecido a lo que mencioné, también le mostré yo también en mi clase, ¿ya? Avánzalo, por favor. Avancemos. Y hemos visto que igual el tratamiento siempre maneja la parte de trauma, ¿no? Hacer una ventana pericárdica o una pericardiocesis si hay un taponamiento cardíaco, y rápidamente el paciente tiene que ir a sala de operaciones, ¿ya? Avánzalo, por favor. Tiene que ser resuelto generalmente quirúrgicamente, ¿ya? Avánzalo. Ok, acá, bueno, manejo de complicaciones, trauma cardíaco abierto, igualmente, avánzalo. Son traumas penetrantes, generalmente. La presentación clínica, sobre todo, ¿no? Es el área de riesgo cardíaco, como mencionado ahí. Si el paciente está inestable, inmediatamente sala de operaciones, ¿ya? Avánzalo, por favor. Si el paciente está estable, todavía podemos hacer algunos estudios, ver, descartar, y luego planificar probablemente una cirugía, ¿ya? Avánzalo, por favor. Más se lesiona generalmente el ventrículo derecho, ¿no? Ok, acá igualmente placa de tórax, ecocardiograma, todas las medidas, o entrar a hacer una exploración, ¿no? Puede ser acá que se está entrando a hacer una exploración, puede ser con vía toracoscópica para poder ver, y luego ya ampliar una tracotomía para poder tratar las lesiones, pues, que se encuentran en el corazón, ¿no? Avánzalo, por favor. Ya, tratamiento definitivo, ya. Al demostrarse una herida cardíaca, siempre viene, obviamente, si hay todos los signos de que hay una lesión cardíaca, tiene que ser operada. Esa lesión cardíaca no va a resolverse sola, ¿no? No es como otras lesiones que se pueden resolver. Eso sí tiene que ser cirugía sí o sí. Ya puede ser estenotomía media, como mencionan acá al lado izquierdo, o puede ser una toracotomía anterolateral izquierda, ¿no? Depende de la sospecha de la localización que tenemos, ¿no? Si es un trauma anterior, preferentemente estenotomía media, y si es un trauma más que nada lateral, pensando, ¿no? Podemos entrar por una toracotomía anterolateral izquierda, como les mencioné también en la gráfica pasada en la clase de trauma torácico. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, acá, bueno, valorar siempre las coronarias, bueno, puede haber complicaciones, acá, por ejemplo, un aneurisma posoperatorio, bueno, son cosas que se pueden presentar, ¿no? Pero lo importante es reparar la lesión cardíaca, ¿no? Preferentemente tener una máquina extracorpórea, ¿no? Con parada cardíaca, preferentemente, y si no se tiene, pues lastimosamente habría que resolverlo como podemos hacerlo, ¿ya? Avánzalo, por favor. Trauma vascular, bueno, el trauma vascular también, las lesiones vasculares también pueden terminar, como mencionan acá, en pérdida de extremidad, ¿no? Alteraciones funcionales severas, ¿no? Generalmente las causas, ya sabemos, son generalmente los accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes laborales, ¿ya? Pacientes, yo tengo muchos pacientes, ¿ya? Que incluso algunos de ustedes vieron un paciente que llegué a suturar, les comenté que tuve que hacer una sutura de arteria braquial, término terminal, porque tuvo un accidente con una amoladora. Es muy frecuente estas amoladoras, no sé si conocen, ¿no? Que se usa pues para destruir cosas, ¿no? Alguien mete la mano, ¡pum!, o el brazo o la pierna, ¿no? Y le lesiona pues obviamente tejidos blandos y arterias, ¿no? Sobre todo acá, la parte de arterias hay que ver, ¿no? Entonces, también se puede ver obviamente en lesiones con arma blanca, con lesiones con arma de fuego, también obviamente en accidentes de tránsito, pero generalmente también accidentes laborales, se ve mucho acá, ¿no? Algunos pierden, otra vez hace un mes más o menos, entré a operario y el traumatólogo estaba un paciente que había metido la mano a
a esas máquinas que hacen carne molida, a esas trituradoras de carne, y pucha, le había destrozado pues todo, ¿no? Ya yo entré ahí a evaluar, no había nada que evaluar, al final tuvo que amputarlo, ¿no? Pero si tenemos un trauma vascular, generalmente la consigna, la idea es reparar el vaso lesionado. Avánzalo, por favor. Y acá también el tiempo es oro. Así como en la tromboembolia arterial aguda, el tiempo es fundamental. Ya acá están las lesiones que se pueden presentar, las laceraciones, que son pérdidas de continuidad de una parte, las secciones transversales, generalmente con objetos cortantes, cuchillos, ¿no? O vidrios, ¿no? A veces hay muchos se sienten con vidrio que te secciona la arteria en dos. Por ejemplo, el trauma que tuve fue con creo que fue una piedra, no sé qué, algo sí me dijeron que le había caído al paciente en el brazo, le había abierto el brazo y una piedra filuda le había hecho prácticamente una sección transversal, casi llegando a la sección, casi más del 50% del diámetro. Al final tuve que seccionar los bordes y hacer una anastomosis término-terminal, ¿ya? También se puede haber contusiones de vasos, aneurismas, fístulas arteriovenosas también se puede presentar, postraumáticas. Yo he tenido algunos casos que he tenido que operar después de fístulas postraumáticas, ¿ya? Avánzalo, por favor. Acá la laceración, bien, cuando hay un cortecito, no, mira acá, ayúdame por favor con tu cursor, Lisbeth. Laceración, ¿no? Puede ser un puntito, como están viendo ahí, puede ser una herida un poquito más grande, puede ser ya, ¿no? un bocado, una boca, ¿no? En el vaso. En sección transversal, miren acá, pues se secciona totalmente la arteria, ¿no? En dos se parte, o espasmo cuando hay un trauma menor que comprime el vaso, golpea el vaso generalmente reacciona con un espasmo, se cierra, se contrae, ¿no? Entonces son lesiones obviamente más fáciles de manejar, lesiones menores que también he tenido alguna oportunidad de manejar, ¿no? Hemos entrado y solamente el vaso se había espasmado y no se había seccionado. Una vez tuve un caso muy interesante, entramos con el traumatólogo, un trauma en pierna, me acuerdo, que no tenía pulsos, nada, ¿no? Y había una fractura, creo que era a nivel de la tibia, y la fractura había mordido la arteria, solamente mordido, no la había lesionado, la había mordido, pero la había mordido y obviamente no había pasada de sangre. Tuvimos que reducir la fractura con el traumatólogo, sacamos y la arteria, felizmente para el paciente, comenzó a funcionar normalmente. No, yo examiné, dije, ¿habéis provocado un trombo o algo? Creo que al final hicimos una embolectomía, ¿no? Le abrimos un cachito, ¿no? Metimos el Fogarty, creo que sacamos algunos coagulitos y quedó ahí, ¿no? O sea, hay múltiples mecanismos de lesión, ¿no? Generalmente los más frecuentes los que estamos viendo acá, ¿no? Cuando hay sección transversal, generalmente el problema, a ver, muéstrame acá que la sección transversal, el problema en la parte vascular es que si vas a hacerle una anastomosis primaria, término-terminal, ¿no? Es lo ideal, porque solamente es una sutura. Pero si hay un buen segmento que está dañado, generalmente lo que tienes que hacer es interponer una vena safena, ¿ya? Se saca safena interna sana y se interpone. Ayúdame con tu cursor, por favor, Lisbeth, no te duermas. En sección transversal, muéstrame tu cursor. Ahí, bebé. Está generalmente, cuando hay sección transversal, tenemos que ver que los bordes estén bien. Si los bordes no están bien, tenemos que recortar esos bordes. Nunca hay que hacer anastomosis se podría decir, en tejido enfermo. Ya siempre en tejido lo más sano posible. ¿Ya? Entonces, y si hay que recortar. Hay que disecar lo más que se pueda, ¿no? Una disección amplia de toda la arteria para poder que llegue, porque la arteria es elástica, ¿no? Pero si hay mucho tramo, hay que interponer una vena safena. ¿Ya? Hazlo, por favor. Avánzalo. ¿Ok? Acá hay pseudoneurismas, sobre todo en pacientes a veces que tienen traumas o pacientes que se realizan fístulas arteriovenosas, pueden tener estos casos de pseudoneurismas que también hay que repararlo, generalmente hay que cerrarlo. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avanzamos un poquito rápido, estamos un poco con el tiempo. Ya cuadro clínico, cuando el paciente entra a sala, dependiendo, ¿no? De cuándo. Generalmente, si no hay pulsos, ¿no? En un trauma vascular, si hay sufrimiento, ¿no? Se ve, hay signos de isquemia, ¿no? ¿Cómo se llama? Acá, como ven acá, ¿no? Alta probabilidad que entre a sala. Cuando hay hemorragia persistente, obviamente, ¿no? Ves acá que está sangrando, el paciente tiene que entrar a sala, sí o sí, para parar el sangrado. Cuando hay un hematoma pulsátil o en expansión, igualmente. Cuando no hay pulsos, ¿no? Porque quiere decir que hay una disrupción de la continuidad arterial. Soplos igualmente, alta sospecha del soplo otril, de fístulas arteriovenosas, postraumáticas, o cuando hay signos de isquemia, ¿no? Si yo veo que acá el paciente tiene un corte en el muslo y no tiene pulso popliteo, pues obviamente la arteria está cortada, tengo que entrar a repararla, ¿no? Baja probabilidad, bueno, generalmente en otras lesiones, ¿no? Hematomas estacionarios, heridas próximas a los vasos, pero no en la zona de los vasos. Shock, lesión de nervio y lesión del vaso. A mí shock entraría, ¿no? Shock entraría como alta probabilidad, ¿no? Pero ya, avánzalo, por favor. Avánzalo.
¿no? ¿Y qué hacer? Manejo de trauma arterial, bueno, todo el ABC, siempre comprimir, y luego si hay alta sospecha o confirmación de que hay una lesión arterial, entrar a sala de operación. ¿Ya? Avanza, por favor. Avanza, para ver, vendaje, bueno, que acá, evaluación clínica, en sala de operaciones, siempre, esto es importante, el control de la hemorragia. Paciente con lesión vascular, tenemos que tener un control proximal y control distal del vaso, siempre. No vamos a nosotros querer suturar el hueco que está ahí, ¿no? Disculpe que le sí, pero es para quien pueda entender la lesión que está ahí en la arteria, a poner puntos hacia la mala. No, nunca. Si ves que está sangrando, pones tu dedo, o que el ayudante ponga su dedo, alguien cierra, no con aspirador, porque el aspirador se va a llevar toda la sangre y es pérdida para el paciente. Si no, pones el dedo, tapas la lesión, ¿no? Y luego disecas por proximal y disecas distal, pones tus clamps. Una vez que pones los clamps, ya podemos, obviamente, ya reparar la lesión, ya vemos qué hacemos. Si cortamos, anastomosamos, suturamos, ya de acuerdo a la lesión que tengamos, ¿no? Acá, como dice, acá, mira, muestra con tu cursor, acá está este corchete, ¿no? Regularizar bordes hasta encontrar tejido sano, lo que les había dicho un rato. Siempre anastomosar, suturar con tejido sano, sobre todo en traumas contusos cortantes o con herido de bala, que está quemada la arteria, está rota, no vas a suturarlo ahí, pues tienes que cortar en tejido sano. Extraer trombos, acá también se puede usar Fogarty, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente distalmente se forman trombos, porque se ha habido una disrupción, ¿no? Y no ha habido circulación distal y puede haber trombos. Siempre extraer trombos, conseguir un buen retorno arterial, un flujo retrógrado adecuado y recién proceder a hacer la sutura. ¿Ya? Avánzalo, por favor. Avánzalo. Ok, lesiones vasculares más frecuentes, bueno, según la zona, y acá están los tipos de que se realizan, ¿no? Como les decía, sutura primaria, muéstrame sutura primaria. Sutura primaria, muéstrame, mira, ahí, ¿no? Cuando hay bordes, el borde está bien, podemos hacer una sutura primaria tranquilamente, ¿ya? ¿Ok? Cuando la lesión es de ese tipo. Cuando la lesión es más amplia o hay una sección, acá cuando dice lesión de segmento y anastomosis término terminal, es lo que yo he hecho con ese paciente hace 2 o 3 semanas. Miren, clampamos acá, cortamos esa zona que está lesionada y ponemos bordes buenos. Y hacemos una sutura, una anastomosis término terminal. Muéstrame con tu cursor, por favor. A la derecha es la anastomosis término terminal con una sutura vascular, usar los poliprepilene, el famoso prolene, dependiendo 5-0, 4-0, 6-0, el número dependiendo de la arteria que tengamos, ¿no? Y hacemos una sutura y va a quedar todo esto unido, obviamente. Hay que comprobar siempre que haya flujo distal, ¿no? Porque se puede provocar estenosis, ¿no? La sutura lo más fina posible para poder evitar justamente las estenosis. Y cuando no alcanza, miren allá abajo, ¿no? Cuando lo que les decía, ¿no? Cuando no alcanza el cabo para poder hacer la sutura primaria, se tiene que interponer una vena. ¿Cuál es la vena que más se interpone con más frecuencia? La vena safena interna invertida. Acuérdense que la vena safena tiene válvulas, entonces tenemos que invertirla para que las válvulas no vayan a interrumpir el flujo sanguíneo normal, ¿ya? Entonces, esas son las suturas técnicas quirúrgicas que se usan, que muy bien explicaron sus compañeros en la exposición. Aváncelo, por favor. ¿Con esto acabamos o no? Manejo postoperatorio siempre, vigilar cómo va a quedar la arteria, ¿no? Hay que vigilar sobre todo signos de perfusión. Yo tuve una oportunidad, un paciente que me llamaron, fui a operar a un paciente, ya de un brazo, me acuerdo, ¿no? Si tenía una sección transversa, le hice la anastomosis terminal, pero lo malo que quedó un poco tenso, ¿no? Y al día siguiente el paciente no tenía pulso radial, ni cubital, ni siquiera humeral, porque la lesión fue acá en el brazo, ¿no? Entonces dije, pucha, le tomé un angioten de control y no había pasajes, la anastomosis se había cerrado, no había formado un trombo ahí, entonces tuve que entrar nuevamente a hacerle un bypass. O sea, de la zona que estaba ya anastomosada, le hice un bypass de la arteria sana a la arteria más distal, le puse un injerto y felizmente después de eso sí quedó con buenos signos de perfusión. Tenemos que ver siempre cómo está la arteria, tiene que estar permeable, tiene que haber latido antes de la sutura y después de la sutura, ¿no? Y luego al día siguiente, cuando vas a ver a tu paciente, tiene que haber una buena hemostasia siempre, antibióticos igualmente, hacer fasciotomía a veces, acá está, síndrome compartimental. ¿Qué cosa es síndrome compartimental? Cuando aumenta la presión en una cavidad, en este caso en el brazo, la gran mayoría de traumas se deja abierto, ¿no? O sea, se hace una fasciotomía para liberar presión, porque si uno cierra, lo más probable que pueda pasar es que la presión pueda taparte nuevamente la arteria, ¿ya? Hay que tener en cuenta siempre eso, ¿ya? Y ver cuáles son los signos de perfusión en el miembro, ¿no? Ver que no haya signos de isquemia, ¿ya? Avánzalo, por favor.
Creo que acá era la última parte de la evolución, ¿no? Pronóstico, a ver, te un poquito. Pronóstico bueno en un paciente con lesión vascular, si obviamente la lesión fue realizada dentro de las primeras 6 a 8 horas, hasta las 12 horas como máximo, ¿no? Si hay adecuado pulso, adecuado signo de perfusión, buena coloración, sensibilidad, el paciente que su mano lo recupera normal, excelente. Malo, cuando hay isquemia, cuando hay necrosis, infección, osteomielitis, también es terrible, eso ya lo manejamos conjuntamente con el traumatólogo, o cuando hay compromiso de nervios. He tenido también traumas neurovasculares, lesión de vaso y lesión de nervio. Generalmente el nervio también se sutura, ¿ya? A veces es un poco difícil que vuelva, pero lo que sugieren es hacer una sutura piata, ¿no? Afrontar, ¿no? Los nervios, y generalmente los pacientes con rehabilitación pueden recuperar la funcionalidad, ¿ya? Muy bien, ok. Con esto creo que acabamos. A ver, aváncelo. Sí, con esto acabamos. No, más o menos he intentado hacerles un repaso. Yo sé que es un poco rápido, a veces el tiempo nos gana, muchachos. Mira, somos casi 3 horas que estamos en clase. Ustedes tienen cosas que hacer y bueno, yo también algunas cosas porque tengo que operar más tarde. Entonces, con esto hemos concluido la clase, el repaso de lo que sería emergencias y todo lo que el tema de trauma torácico, ¿no? Que les he expuesto pues en primera intención. ¿Ya? Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Como les vuelvo a repetir, espero que esté claro, hay muchas cosas que a veces se me pueden escapar, ¿no? Generalmente la exposición, por favor, si tienen preguntas, dudas, por favor, háganlas, ¿ya? Para que no se queden siempre con esto de acá. Si no lo hacen ahora, por lo que sea, cuando nos juntemos en las prácticas, cuando vayamos viendo casos, siempre vamos a ver estas cosas y siempre vamos a ir repasándolas. Muy bien, gracias por su atención, ¿ya? Gracias, pues, por la atención y damos la clase por finalizada, ¿ok? Muy bien, por favor no se olviden los que han expuesto de subir sus exposiciones